empezamos este espacio hablando un poco de este propósito en un mundo que está hirviendo, digo yo, como si le hubieran subido la temperatura al mundo los últimos años, pero empezamos este año con muchas disrupciones. Es como que esa es una de las palabras presentes en el mundo en el que estamos porque hay demasiada disrupción y hay demasiados desafíos de liderazgo. No necesitamos ver muy lejos para mirar todo lo que está sucediendo geopolíticamente en el mundo, pero también cuando vemos nuestra crisis climática, cuando también vemos lo que está pasando con los jóvenes, con las familias, con las adicciones, con todas las situaciones que enfrentamos los seres humanos, decimos, wow, hay una complejidad que requiere que yo como ser humano responda de una manera distinta. Es como los sistemas operativos, necesito hacerle un upgrade al sistema operativo de quién soy yo como líder para enfrentar este mundo y para contribuir desde mi propósito al mundo. Y por eso traemos este propósito que nos une en este espacio que vamos a hacer, y es que existimos para evolucionar la práctica consciente del liderazgo. El descanso que vino a mi vida cuando integré que esto es una práctica consciente y no algo que tengo que saber una vez y para siempre en la vida, pues fue muy grande, porque digo, ok, esta mañana me tengo que levantar, cada mañana me tengo que levantar a practicar conscientemente mi liderazgo personal, y ese liderazgo que voy a llevar en cada conversación, en cada interacción, y cuando tengo proyectos con ya sistemas completos y los sistemas a los que pertenezco. ¿Por qué o para qué? Es que hay mucha necesidad. Necesitamos servir a un planeta y necesitamos despertar colectivamente a que estamos unidos, y eso que pasa en Palestina me importa, y lo que pasa en China me importa, y lo que pasa en Europa me Que no importa, y puede obviamente lo que pasa en mi obsesionar continente esta jugada. también, y lo que pasa con mis vecinos también me importa, y lo que pasa con la persona que vive conmigo también me importa, porque estamos conectados, y lo que nos separa, Bob Anderson dice que es una ilusión, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sentido de este espacio, y nos gusta empezar poniendo la primera nota al concierto que vamos a hacer aquí. Y en esta complejidad y en este mundo que vivimos, ¿no? Eh, a mí me gusta pensar en nuestra profesión como algo sagrado, algo especial, algo bonito, porque en medio de toda esta complejidad nosotros traemos perspectiva, traemos liderazgo, traemos algo que es tan necesario en el mundo. Y además, todos los que estamos aquí, que trabajamos con organizaciones, sabemos que esta complejidad no es solamente del mundo, las organizaciones están en medio de esa complejidad, están enfrentando desafíos de cambios complejos y rápidos. Perdón, están teniendo problemas que requieren soluciones que son de múltiples capas. Están enfrentando trabajar con diferentes generaciones con una mirada completamente diferente del mundo. Y la invitación que queremos hacerles hoy es a pensar en algo que tal vez puede ser incómodo, tal vez para algunos al contrario, puede ser como una invitación maravillosa, ¿no? Pero que en medio de toda esta complejidad que estamos viviendo, los procesos de coaching que hacemos nosotros uno a uno, si bien son valiosos, no son suficientes para enfrentar esta complejidad. Las organizaciones necesitan cambiar a un ritmo que probablemente soluciones de coaching uno a uno no le están permitiendo completamente. Y quiero, pues como también invitarles a pensar cuando ustedes han hecho un proceso de coaching con un líder, eh, ¿no se han dado cuenta muchas veces que gran parte de los desafíos que enfrenta un líder no tienen tanto que ver con él, sino también con el entorno, con el contexto, con el equipo, con la cultura, con la estructura? A veces no observamos que realmente pues, ese desafío, esa tendencia reactiva que puede estar manifestando y que cuesta tanto soltar, a veces puede ser una respuesta como natural y lógica a un sistema que no puede sostener justamente ese crecimiento. Y cuando eso pasa, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo recuerdo que yo empecé a hacer sobre todo coaching uno a uno, y lo sigo haciendo y me parece maravilloso, es algo que jamás voy a perder.
pero a veces tenía un poco de frustración, porque decía, bueno, yo quisiera, porque ¿qué es lo que me hizo a mí ser coach? Pues me hizo un sentido muy profundo de propósito, de cambiar, de transformar. Y darme cuenta de que el uno a uno pues, es muy valioso, pero no es suficiente, es una invitación que me lleva a salir de mi zona de confort. Me encanta esta frase, que seguramente es muy conocida para ustedes, que se le atribuye a Peter Drucker, si bien no estaba en ninguno de sus libros. La cultura se come la estrategia para desayunar. Y hablamos de la estrategia y podemos hablar también del liderazgo. Se lo come, porque en realidad hay unas fuerzas que son ahí invisibles, que forman parte de lo que existe en la organización, que puede ser más o menos visible, pero que opera de una manera silenciosa y que es tan importante. Esto no nos está diciendo que la estrategia o en nuestras palabras el liderazgo no sea importante, al contrario. Lo que está diciendo es que si no somos capaces de eh, hacer conscientes también esas fuerzas invisibles que hacen que la organización tenga determinadas dinámicas, abordar esas dinámicas, hacerlas presentes, resignificarlas, al igual que estamos resignificando el trabajo con el líder, eso va a permitir muy poco margen para el crecimiento, para la transformación, que es lo que no todos estamos buscando. De ahí se desprende esa invitación que queremos hacerles para que de alguna manera, y cuando estamos ofreciendo todos los productos, viene con esa invitación, es cómo podemos realmente traer una oferta que sea muy valiosa para la organización y que realmente tenga un poder transformador muy alto. Porque luego hablaremos un poquito de cuáles son las complejidades que encuentran las organizaciones. Pero hay una serie esto es lo que nosotros hemos aprendido y seguramente ustedes pues, pueden traer mucha más sabiduría a partir de su experiencia. Pero cuando estamos hablando de soluciones integrales, para que una organización te diga, sí, yo quiero ir a esto, tiene que tener algunos principios básicos, ¿no? Un principio básico, primero, lo primero es que ellos entiendan que el desarrollo de los líderes o la agenda de liderazgo no es algo que está separado de la agenda estratégica. Y tenemos instrumentos que nos pueden permitir generar esta conexión, ¿no? Pero sin eso es muy difícil. Si yo pienso que esto simplemente es un commodity, pues difícilmente voy a invertir, ¿sí? Entonces, ahí es donde tenemos que de alguna manera pues sacar toda nuestra curiosidad de coaches con muy buenas preguntas que hagan realmente pensar en esa conexión. Pero lo que nos están requiriendo siempre las organizaciones es soluciones que podamos escalar. Eh, pero podamos escalar, que nosotros podamos hacer, que nosotros podamos aplicar, porque al final, pues a veces hay organizaciones de coaches más amplias, pero hay veces en las que pues, podemos ser nosotros o tenemos dos o tres personas en nuestro equipo. Es escalable desde nuestro punto de vista, pero también para la organización. Es decir, si yo tengo que replicar un proceso que estoy haciendo de coaching con 10 líderes del comité de dirección y quiero que eso se convierta en el ADN de esa compañía, no puedo ofrecerle 5.000 procesos de coaching. No es sostenible, ni siquiera 100. Y si me apuras, ni siquiera 50. Por tanto, tenemos que buscar soluciones que realmente lo sean. También lo que buscamos es que de alguna manera sean, las organizaciones quieren que sean rentables y cuántas veces nos piden que sean medibles. Y además nosotros nos enfrentamos con la realidad, ¿no? De que tiene que ser medible, pero al mismo tiempo es confidencial. Entonces, esto es algo que es muy importante porque todas las organizaciones nos están pidiendo. Y hay maneras, y hoy vamos a ver, es que podemos hacer que eso suceda, ¿sí? Y después hay algo que esto a nosotros nos ha servido muchísimo, ¿no? Al final, pues Leaders Circle en Latinoamérica y en Europa un poquito más, pero cuando empezamos en Latinoamérica, éramos una o dos personas haciendo estos procesos de venta a las compañías, eh, y siempre nos funcionó pensar en grande, pero permitirnos empezar poco a poco.
Es decir, cuando nosotros presentamos una solución, no le decimos, te quiero dar una solución a esto que me estás pidiendo, sino quiero que veas el marco completo. Y vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar demostrando la capacidad de que podemos ser socios estratégicos, pero vamos de alguna manera a invitarte a que pienses todas las posibilidades que existen. ¿Sí? Y de ese momento, en ese momento nos convertimos en eso, en un socio estratégico. Y quiero también preguntarles algo para que ustedes reflexionen. ¿Cuántas veces ha venido una organización y nos ha pedido algo, una solución que nosotros sabemos que no es suficiente, que no es la que esa organización más va a necesitar? Nos vienen pidiendo un proceso de coaching para fulanito y menganito y nosotros a partir de varias conversaciones o simplemente porque estamos trabajando con el cliente, nos damos cuenta de que eso es mucho más amplio. Pensar en grandes también hacerles ver eso a esos clientes y al mismo tiempo decirles, bueno, aquí estamos para empezar. Pequeño se hace falta. Esta es nuestra primera invitación. Y entonces con esto queremos hacer un ejercicio con ustedes porque ustedes tienen sabiduría y su voz también aquí nos ayuda a construir este espacio, ¿no? Entonces quiero que empecemos como a pensar, tomando perspectiva, ¿no? Y es, ¿cuáles sienten ustedes que son los retos de liderazgo del 2026? ¿Sí? A los que se enfrentan las organizaciones. Este año, empezando como empezó. Aquí hubo un temblor y hasta terremoto en México, no, no terrible, pero sí hubo un temblor y yo dije, wow, esto es como una señal del año que nos espera, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? O sea, ¿cuáles son los retos y los obstáculos para que nosotros podamos apoyar a las organizaciones a que tengan soluciones más integrales? Entonces, Meli, ¿dónde vamos a poner eso? Bueno, algunos ya están escribiendo aquí en el chat, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en un whiteboard, así que si me dan un momentito voy a compartir una pizarra Que para lo que... bueno es que no se tienen que salir de aquí del Zoom, sino es aquí mismo. Pero ahora Zoom me está haciendo una mala pasada, me escondió las cosas. Así Si que no lo podemos hacer en el chat, no me hay Sí, no lo problema. hacemos en el chat, no importa, pero les habíamos preparado esa pizarra. me confirman ahora que... Sí, ya estás. Estaba cargándose. Perfecto. Perfecto. Ya Ahí está. está, buenísimo. Pueden Entonces, escribir post-its y ir completando con lo que piensan de cada pregunta. Buenísimo. Entonces, simplemente toman un post-it y lo escriben ahí. Mientras ustedes van llenando, yo voy diciendo algo que pienso y es que en el 2026, o sea, cuando yo miro las noticias del mundo de hoy, yo no puedo creer el mundo en el que estamos. Como que digo, wow, estos son desafíos de ser humano, ¿no? De cómo un ser humano vive en medio de la complejidad. Y cuando pienso en nuestro rol como acompañantes, como coaches, aquí tenemos business partners y acompañantes de equipos internos en las organizaciones que también sé que están acá, es, bueno, y entonces, ¿cuáles son los principales obstáculos? Digamos que tú no los vendes, pero para que la organización compre las ideas de que hay que hacer soluciones más integrales, más completas, que no solamente son el uno al uno, porque el uno a uno, como estaba diciendo José, nos puede tomar tiempo transformar una organización solo con el uno a uno, ¿verdad? y siempre el ritmo del cambio va a ser más alto que esa capacidad de nosotros de hacer esa transformación posible. Y también cuando pensamos nosotros como coaches con nuestra propia práctica, si tenemos nuestra propia organización, nuestra propia práctica, también decimos, bueno, pues tampoco es como que yo llegue, voy a inventarlo, llegue a Coca-Cola y les diga, vamos a hacer un proceso de transformación de aquí a 5 años y Coca-Cola me diga súper fácil, bueno, listo, toma y te entrego toda mi organización para que hagas el proceso de transformación de los próximos 5 años. En otros tiempos, de pronto, ese tipo de intervenciones yo me imagino que el mismo McKinsey y todo esto podía hacerlo, pero hoy en día hay otros desafíos y otras urgencias y tampoco es que podamos proyectar a tan largo plazo, pues cuáles van a ser las cosas con las que nos vamos a enfrentar, tanto a nivel sistémico como a nivel individual, los seres humanos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que, vamos mirando qué aparece ahí? José, ¿qué estás viendo tú
en la primera? Pues varios hablan de incertidumbre, ambigüedad, complejidad, cambios constantes, todo cambia por minuto. O sea, el cambio y la velocidad del cambio prácticamente ocupa un espacio muy importante. Y otras cosas, se habla de múltiples generaciones, se habla de contextos políticos, geopolíticos. Y la lealtad de las nuevas generaciones es frágil. Pues ahí estamos hablando un poco con el tema de que efectivamente estamos teniendo miradas distintas del mundo, pues las generaciones más nuevas, ¿no? Se busca desarrollo de mandos medios, pero no se pone atención a niveles más altos, interesante, ¿ok? Tener equipos altamente alineados en torno a un propósito empresarial, cambios de paradigma, Mm. efectivamente, sentido de prisa y de falta de tiempo, como que queremos soluciones, ¿no? Las queremos ya, ¿no? Estas son las cosas que están apareciendo por aquí, ¿sí? Pues, Buenísimo. efectivamente. Claro, y la ¿Qué- segunda, los obstáculos, claro? sí, yo podría hablar aquí de los obstáculos, es que pues, y hay varios que comienzan por miedo, ¿no? O sea, hay miedos dentro de las organizaciones porque hay incertidumbre, miedo al cambio, miedo a la incertidumbre, todo esto que genera el buca, ¿no? O el BANI, o bueno, la complejidad del mundo, ¿no? Reducción de gastos, por supuesto que estamos en un tiempo donde la gente está cuidando sus dólares, sus centavos, sus euros al máximo, ¿no? También hay falta de interés en el desarrollo de líderes y muchas veces yo me atrevería a decir que no es solo la falta de interés, sino es como a veces la gente está cansada y dice, esta gente ya no va a cambiar, ¿no? ¿No? Como que les hemos invertido, nosotros hemos estado en organizaciones donde, ay, perdón, aquí pasa algo que no puedo, me pareció como un cambio de presentador, no, ahora sí, ya puedo hacer eso. A veces sucede en las organizaciones que han intentado, nosotros tuvimos un cliente que ha tenido 15 proveedores de desarrollo de liderazgo, uno por año, y entonces dice, pues yo ya no sé ni qué hacer con estos líderes, yo ya les he dado todo, yo creo que ya están bien, ¿no? También pasa eso. Em, También necesitamos mostrar beneficios predecibles, ¿no? O sea, cosas que se puedan ver. Aquí vuelven a aparecer cosas que aparecían en la primera, como problemas geopolíticos o las varias generaciones liderando. Nosotros estamos haciendo un proyecto en una organización en Europa que es la sexta generación. Yo digo que eso es una cosa como un unicornio muy raro que una empresa familiar tenga 6 generaciones, y que todavía sea tan exitosa y han tenido que invertir mucho en el desarrollo de liderazgo, obviamente restricciones con el budget, con el presupuesto, ¿no? Eh, ¿Qué más dice por aquí, José Manuel? ¿Qué más ves tú que no esté viendo yo? Hay de- Arrogancia y no querer enfrentar conflictos, ¿no? Organización fragmentada, situación política. Ah, también hablamos de la Son, inteligencia artificial como una solución rápida, ¿no? Como que también se están delegando eh, ciertas cosas a la inteligencia artificial, que no todo se puede delegar, aunque a nosotros nos parece fantástica, pero hay el componente, eso nos obliga a ser a nosotros más humanos. Entre más inteligencia artificial haya, pues nosotros tenemos que ser todavía más humanos y menos máquinas, ¿no? Bien, y pues un, y fíjate que hay una cosa interesante y es, eh, eso nos ha surgido en algunas otras ocasiones que hemos hecho el ejercicio, pero hay obstáculos que vemos afuera, ¿no? Y también les queremos invitar a que miren obstáculos que están aquí dentro, que estos a veces son incluso más importantes, son los obstáculos que se derivan de pensar, no, pues el precio va a ser muy elevado, no me siento confiado de hacer una propuesta de esta envergadura, es más seguro hacerlo de siempre. Ese tipo de cosas también están jugando un papel muy importante en nosotros, ¿no? Y para resolver ese tipo también de conflictos internos, pues uno se tiene que sentir como bien abrigado de metodologías, de soluciones, de cosas que son importantes. Hay muchas de estas cosas que ustedes están teniendo que tienen que ver un poquito como con la conciencia. No es importante para mí, el líder de desarrollo es para otros, ¿no? Ese tipo de cosas. Creo que están súper bien. si les sí, parece, para dale, honrar, dale, Meli. eh, Marta volverá a compartir la presentación. Vale. Aquí decía una que me gusta,
que nos falta foco y técnica de venta. Bueno, también eso es como un elefante en el salón, no, pues es que hay gente que tiene unas habilidades de venta tremendas y yo me siento que mi pasión es la conversación, es el coaching, es la intervención, es la facilitación y cuando me tengo que sentar con una organización y me dicen, bueno, pero ¿cuál es el retorno sobre la inversión? ¿Qué es lo que me vas a mostrar? Pues no me siento tan seguro en ese espacio, ¿no? Y eso me pasó a mí empezando en todo este mundo del coaching y decía, bueno, me encanta lo que hago, pero ahora me tengo que sentar y participar en reuniones de pronto de ciertos temas que no me siento tan fuerte y que domino, ¿no? Entonces esas cosas también aparecen. Entonces, vamos a traer aquí un poco la descripción de todo este universo atado a nuestra mayor convicción de cómo se transforman los sistemas y cómo escalamos y multiplicamos el liderazgo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro Scaling Leadership de Bob Anderson y Bill Adams de Leadership Circle. A mí me fascinó, ese libro me gustó un montón. Y ese libro habla básicamente, este marco teórico viene de ese libro. Y una de las cosas con las que empezamos es diciendo, pues el liderazgo se multiplica empezando conmigo mismo. Yo soy el proyecto para toda la vida. Y cuando pienso que yo soy el proyecto, yo no sé qué les pasa a ustedes, pero para mí mi sistema nervioso se regula porque pienso, yo soy un proyecto. Y eso significa que yo como proyecto requiero inversión de recursos, de energía, de tiempo, de afecto, y que tengo que trabajar en mí siempre. Así estemos trabajando con el sistema más grande, este proyecto que soy yo no se apaga, no se acaba nunca. Y me tranquiliza también pensar en que voy a tener trabajo interesante conmigo toda la vida, conquistando todas estas nuevas versiones que aparecen de mí cuando me enfrento a los diferentes desafíos que me trae la vida, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estoy yo empezando un nuevo rol y digo, wow, qué interesante, empecé con Latinoamérica y aquí entendí, fue muy desafiante y ahora entonces Europa fue también muy desafiante y después Medio Oriente, wow, espérate, esto es otra cultura y parece que yo tuviera que buscar más espacio dentro de mí para abrazar toda esta complejidad y entonces ahora las otras dos regiones que faltaban, ¿no? Norteamérica y Asia Pacífico. Wow, y al mismo tiempo, no, pero espérate, es que esto no lo voy a hacer yo solo. ¿Qué cosas ya he aprendido? ¿Qué cosas ya sé, no? ¿Y cómo funcionamos para escalar este liderazgo en las organizaciones, para escalar este liderazgo en la vida? Yo digo, ok, pero es que la falacia o la mentira de que yo estoy solo, es que nadie está solo en este mundo, por más de que me vaya a una montaña sola, lanzo un dron y encuentro otro ser humano en algunos kilómetros más allá, ¿verdad? Y entonces recuerdo que vivo en comunidad y que necesito desarrollar a mi equipo. Y cuando desarrollo mi equipo, al final estoy desarrollando eventualmente un equipo de equipos y estamos trabajando en comunidades. Y el poder de la comunidad es una cosa tremenda en el mundo en el que estamos. Hay un montón de libros hoy que hablan sobre el poder de la comunidad, de lo importante que es crear la comunidad. Y hay gente que crea comunidad simplemente siendo influencer en las redes sociales y empieza a construir comunidades y son personas que hoy en día inclusive tienen todos sus negocios alrededor de eso. Es increíble. Si me hubieran preguntado de las redes sociales, daban esa cantidad de alcance y de posibilidades cuando empezaron en Facebook en el 2007, digo, no, pues no creo, ¿no? Y ahora vemos un mundo donde casi que las organizaciones dicen tenemos que estar en Instagram, tenemos que estar en Facebook o tenemos que estar en TikTok para avanzar. Y por último, ¿cómo trabajando con estos equipos trabajamos con sistemas completos? Necesitamos sistemas completos de liderazgo. En mis tiempos se llamaban pues los programas de liderazgo, ¿no? Y yo creo que muchos aquí hemos desarrollado, yo me acuerdo que yo trabajé en Colombia, desarrollé un programa de liderazgo que hicimos por varios años y era muy lindo porque iban llegando nuevas cohortes, nuevos grupos de personas y las personas pasaban por esa experiencia y se graduaban y eran como unos influencers así dentro de la organización, pero resulta que hoy en día no es suficiente con algunas personas que van al programa de liderazgo, sino es que todo el mundo tiene que estar siendo parte de este sistema de transformación organizacional. Entonces, vamos a comenzar hablando de nosotros mismos y de qué es lo que el Leadership Circle propone y para trabajar con nosotros mismos y con nosotros que somos el proyecto. Entonces, el primer producto que ustedes todos conocen y es la puerta de entrada al mundo del Leadership Circle, si avanzamos a la siguiente, porfa, es el Leadership Circle Profile, ¿no?
Entonces, cuando ustedes se certifican, a mí me gusta siempre decir eso porque uno como que no es muy consciente, yo con el tiempo fue que entendí, cuando ustedes se certifican en el Leadership Circle Profile, ustedes se están certificando es en el modelo universal del liderazgo y el Leadership Circle Profile. Ustedes están entendiendo el modelo completo. Y de ahí en adelante todo lo que viene son como adiciones, pero están basadas en un modelo que desarrolló Bob Anderson y que en su libro Master in Leadership, también lo tiene con Bill Adams, nos habla de cómo lo desarrolló y de cómo es un modelo de liderazgo que integra todo y como que todos nos sentimos un poco representados ahí. Si ustedes vienen del mundo de la psicología, se ven ahí. Si vienen del mundo del desarrollo organizacional, se ven ahí. Devuélvete, porfa. Y entonces ese es el primero. Y tenemos dos versiones. El Leadership Circle Profile, que es como básicamente para líderes, sobre todo que tienen más responsabilidad sobre la estrategia en la organización, porque hacemos preguntas sobre eso, más sobre lo sistémico, pero tenemos el Manager Edition, que tiene que ver con, pueden ser high potential líderes que no necesariamente tienen personas a cargo, pero son el mismo modelo, la misma certificación les da la posibilidad de acceder a esos productos. Y antes, luego les voy a explicar el Pulse, porque el Pulse es una cosa que a mí me apasiona demasiado. Pero además, cuando ustedes hacen eso, en nuestro manual de interpretación, las últimas páginas hablan de un plan de desarrollo de liderazgo, Leadership Development Plan. Yo los insto a todos a que lo usen. Ustedes hacen un LSP y tienen un plan y tienen la posibilidad de seguir trabajando con el cliente, usen el plan de desarrollo de liderazgo. Es un documento PDF editable, lo pueden descargar de nuestras Project Center, bueno, de nuestro, ¿cómo se llama ahora, Martica? Leadership Go, en el CGO, pero ¿cómo se llama ahora? Partner Center. El Partner Center, de ahí lo pueden descargar y pueden trabajar con el pulso que se los voy a explicar. Si ustedes trabajan con un grupo de personas que todos están trabajando su LSP, imagínense que es un equipo de 10 personas, siempre, escúchenme bien, háganme caso, siempre hagan el Group Report. Es un desperdicio no hacerlo. ¿Qué es el Group Report? Es una agregación y se los vamos a explicar, de todos los reportes. Y voy a explicarles qué es el Group Effectiveness Assessment, que es algo más. Pero entonces vámonos con el siguiente, Martica. Entonces, vamos a hablar del pulso, ¿no? Las encuestas de pulso era lo que nosotros hacíamos manualmente cuando yo me formé como coach en el 2008. Pues lo que uno hacía es que le decía a su cliente, vaya y compártales el objetivo de desarrollo a un grupo de personas que le den feedback y que le digan si esto es a lo que le vamos a dedicar el tiempo. Esa era la manera en que incluíamos la voz del sistema en ese tiempo, ¿no? Y entonces hacía unas encuestas, las personas me las enviaban, yo me acuerdo haciendo tabulaciones en Excel y le mostraba, mira, básicamente tu comunidad lo que está diciendo es esto, ¿no? Pues hoy en día no tenemos que hacer nada de eso. El progreso que podemos medir con el pulso es que básicamente es una serie de encuestas, son 3 encuestas, las hacemos en nuestro sistema. Las personas las pueden llenar desde su celular y les preguntamos en 3 momentos en el tiempo, ¿cómo me ves en un One Big Thing? Es un objetivo o gran objetivo de desarrollo. En esto que voy a empezar a hacer, que es una competencia creativa que voy a empezar a practicar más, y una tendencia reactiva que voy a dejar de hacer. ¿Por qué creemos en eso? El Leadership Circle Profile y todo este modelo, Bob Anderson lo que dice es lo siguiente: si tú trabajas en incrementar una competencia creativa, en reducir una tendencia reactiva, tú estás cambiando absolutamente el resultado del círculo. Entonces, a veces las personas nos dicen, bueno, ya hice el LCP, ¿qué va a pasar durante el proceso de coaching? Esto nos permite permanecer en esas organizaciones, trabajando con estos líderes y mostrándole al líder cómo es su avance. Una de las cosas maravillosas que tiene el pulso es que podemos agrupar los resultados de una cohorte. Imagínense que esos 10 les hice el LCP, trabajamos el plan de desarrollo de liderazgo, definimos un objetivo de desarrollo, un start, un stop, los medimos en el tiempo y resulta que tenemos un trabajo muy bonito, robusto, y al final agrupamos estos resultados y se los mostramos a la organización. La buena noticia que les quiero dar, bueno, nosotros tenemos una certificación que es muy cortica que para que ustedes aprendan a usar este producto, y no es costosa. Y la buena noticia de esto es que ustedes imagínense que ya están trabajando con sus clientes, pero no usaron el LSP, pero quieren usar el pulso. Se puede hacer. El pulso no está solamente atado al LCP, lo pueden hacer con los clientes con los que ustedes están haciendo ya esos procesos, ¿no? Entonces, bueno, este es el pulso. Yo hablaría por horas de esto. Tenemos grabaciones de todo donde hablo un montón de eso.
El famoso group report, la agregación de esos reportes, es una agregación estadística, no es lo mismo que es como unimos absolutamente toda la data y la volvemos a procesar como si fuera una persona. ¿Para qué nos sirve el group report? Nos sirve, por ejemplo, para hacer un kickoff dentro de una organización. Les decimos, antes de que se vayan a hacer sus entregas de resultados individuales, miremos cuáles son los patrones de este equipo. Nosotros hicimos esto con ¿cuántos? 100 personas, José, que hicimos un evento de 4 horas y les mostramos su group report, trabajamos sobre el tapete y fue la manera de introducir esto a la organización. Fue un espacio espectacular haciendo un reporte de grupo que ustedes tienen acceso a hacer eso. Por haber certificado en el SP, imagínense todo lo que se puede hacer. Se pueden tener un día completo de conversación sobre los patrones. ¿Qué tanto tú individualmente contribuyes a que la autenticidad con valentía esté alta, esté baja, a que esté reactivo, esté más alto? Empecemos a tener conversaciones un poquito sobre el sistema, pero mirando lo que pasa con los individuos. Ese es otro. Fantástico. Y el Group Effectiveness Assessment es Caro, ¿me grupo. permites un Sí, segundito nada más? Porque creo sí, que hay porfa, algo porfa. aquí que es interesante. Devuélvete. Fíjense que nosotros, como dice Caro, nosotros no hacemos ni ¿Podemos un ir al solo... anterior, Martica? Bien. Nosotros no hacemos ni un solo proyecto en el que trabajamos con varios líderes de un sistema y en el que no haya un group report. Y eh, recientemente tuvimos una experiencia muy bonita con un cliente, un banco en Europa, donde pudimos trabajar varios, o sea, varios líderes, pues, o varios, perdón, varios coaches. Hicimos una reflexión call, ¿no? De, oye, ¿cómo estamos viendo esto? ¿No? Habíamos hecho solamente el proceso de entrega de resultados. Todos coincidían en una cosa, el proceso había sido maravilloso. Los líderes habían encontrado un valor fantástico. Pero entonces alguien dijo y todos empezamos a sentir, pero no hablan entre ellos sobre estos resultados. ¿Qué significa que alguien integre un modelo e integre, digamos, todo este proceso de organización? No significa que yo voy y me lo quedo para mí mismo como si fuera como si el coach fuera mi confesor y hacemos nuestro trabajo juntos, sino esto realmente empiezas a darte cuenta de que eso se está desplegando cuando tú haces que los líderes conversen entre ellos sobre su liderazgo y sobre sus resultados. Y eso, el primer momento en el que sucede realmente con mucha fuerza es cuando hacemos este group report y tenemos esa conversación con ellos. Sí. Buenísimo, buenísimo. Y la verdad sí es que les digo, es que no hay forma de no hacerlo. Es como si en lugar de tener 10 perfiles tuvieran 11, pero con el 11 pueden hacer tener todo tipo de conversaciones, análisis, pueden sentarse con recursos humanos, se pueden sentar con el liderazgo de la compañía y decir, miren, este es el reporte que están notando, sí, y estamos indirectamente empezando a hablar de la cultura cuando estamos hablando de los patrones, ¿no? Entonces es muy importante hacer eso. Este es uno de nuestros reportes que ustedes piden especialmente. ¿Qué es lo que hace el equipo de investigación y desarrollo del Leadership Circle? Les hace un análisis exhaustivo. ¿Cuántas personas están por encima, cuántas por debajo? ¿No? Es un perfil de grupo, pero es un análisis más completo y lo que les entregamos es como una especie de PowerPoint, ¿no? Con todas las posibilidades y ustedes pueden tener unas conversaciones todavía más profundas diciendo qué más encontraron. No solamente es como como un reporte automático, sino esto es un análisis que hace nuestro equipo de investigación y desarrollo. Entonces toma más tiempo, es más personalizado y se hace comparaciones claves entre líderes, los más efectivos y los menos efectivos. Entonces van a tener fotografía un poco de los más efectivos, de los menos efectivos, cómo hay un efecto de cancelación, cuáles son las tendencias reactivas que están contrarrestando a las competencias creativas. Entonces es como si ustedes dicen, no, yo quiero tener una conversación, pero todavía más elevada, con más detalle, porque la organización quiere ir a algo más granular, ¿no? Esto se llama Group Effectiveness Assessment y es uno, ¿cómo es que le llamamos aquí? Como, es más boutique, ¿no? Es como algo que ustedes pueden pedirnos a nosotros y es muy, muy interesante. Nosotros tenemos, creo que, información sobre esto. No sé si tenemos brochures, no sé si está en la página web, pero nosotros les podemos compartir información sobre el Group Effectiveness. Meli, ¿qué tenemos de eso? ¿Tú sabes? ¿Del GEA? Tenemos información disponible a pedido, porque A normalmente pedido. Ok, bueno, pues sí, esto es una de las cosas que ustedes quieren, es lo que les queremos contar, que nosotros también podemos hacer
como dives in, como profundizaciones en la información que tenemos de esos líderes con los que están trabajando. Y ahora entramos en esta parte. Fíjense que hace algún tiempo, hace ya algunos años, cuando entraba en una organización que veía como que tenía desafíos individuales, pero también veía desafíos colectivos, muchas veces me preguntaban, eh, oye, ¿por dónde empezamos? Y, y mi respuesta en ese momento es, bueno, primero empieza por el individuo, luego vamos a los equipos. Y no es una respuesta inválida, sin embargo, hoy mi respuesta es totalmente diferente. Tienes que empezar por ambas, tienes que complementarlo, porque ¿dónde se desarrolla el liderazgo de las personas? En comunidad, en esos equipos, en esos sistemas. No puedes aislarlos por todos los motivos que estábamos comentando antes, por la cultura. Y aquí vamos a hablarles un poquito de una serie de instrumentos que tienen también a su disposición y que son tremendamente potentes. ¿Sí? Vamos a hablar fundamentalmente del Collective Leadership Assessment. Ya saben que tiene una certificación, digamos, diferente. Bright, que es un instrumento que luego veremos es increíblemente potente, tiene un objetivo totalmente distinto al Collective Leadership Assessment. Ojalá lo podamos hoy aclarar, que muchas veces surge esa duda y que es de libre uso. Ustedes pueden usar el Bright como practitioners certificados, tienen descuento para comprarlo y es autoexplicativo. Sí que recomendamos que se hagan, hay unos talleres específicos, unos talleres donde se habla en profundidad del Bright, de cómo usarlo con excelencia, pero no necesitan certificarse para usarlo. ¿Sí? Luego hablaremos un poquito más de Team Synergy, etc. Y vamos a movernos al primero de estos, que es el Collective Leadership Assessment, y que yo lo adoro. Lo adoro porque realmente, antes de entrar en la presentación, estaba pensando, ¿ha habido alguna vez en que haya hecho un Collective Leadership Assessment y solo haya hecho el Collective Leadership Assessment en la organización? Y la respuesta es no recuerdo ninguno. Esto es algo que puede hacerse en varios momentos, pero cuando lo hacemos en un inicio de un proceso con un cliente, siempre, absolutamente siempre, detona el deseo de trabajar además a nivel individual y de profundizar en lo que aquí sale. Y básicamente, antes les mencionaba la cultura y la importancia de la cultura. Collective Leadership Assessment está súper diseñado para justamente eso, identificar cuál es la cultura de liderazgo colectiva, cuáles son esos patrones invisibles que nosotros no vemos. Cuando las cosas no están claras, ¿cómo tomamos las decisiones? Cuando estamos en riesgo, ¿cuáles son nuestras tendencias a hacer ese tipo de cosas? Este es un instrumento que nos permite perfectamente medir eso y tener una conversación muy profunda que además, y esto es algo súper importante. Una de las cosas que ustedes traían como obstáculos es, bueno, es como realmente que las empresas, las organizaciones entiendan que esto es algo más que un commodity. Esto te permite hacer una conexión fantástica entre la agenda de liderazgo y la agenda estratégica. Simplemente sin ser expertos en nada de la organización, porque para eso son expertos en ellos, es traer conversaciones donde ellos dicen, no, es que si yo no tengo esta cultura de liderazgo, va a ser muy difícil que mi estrategia llegue a buen puerto o que sea sostenible en el tiempo. Entonces, Collective Leadership Assessment como saben, es un instrumento basado en el modelo, que es prácticamente igual en cuanto al número de competencias, solo que tiene dos competencias adicionales más en la parte creativa, una de logro y otra en relaciones, que, perdón, en conciencia sistémica y en relaciones, que lo que hace justamente es medir sobre un equipo, puede aplicarse a un equipo, puede aplicarse a una unidad de negocio, puede aplicarse a una organización entera, te mide cuál es el liderazgo actual, representado por esta sombra de color azul, y el liderazgo ideal, aquel al que aspiran las organizaciones, y ver la brecha entre ambas.
¿no? Y a partir de ahí decidir dónde necesitamos poner nuestro esfuerzo. Nosotros hemos aplicado para un equipo recientemente una organización financiera bastante importante en Latinoamérica nos dijo, me describió una complejidad enorme, estaban cambiando el modelo de negocio, la orientación, estaban haciendo cambios estructurales súper importantes, estaban haciendo adquisiciones de compañías, ¿no? Y ante este panorama, un poco la pregunta que le hacíamos es, ¿cuál es el liderazgo que va a acompañar toda esa transformación? Y ella dijo, no lo tenemos tan claro. Fue justamente la excusa perfecta para iniciar un proceso que empezaba por aquí, diciendo lo primero que vamos a hacer es, vamos a ayudarles a co-crear esa cultura de liderazgo que para ustedes es esencial y que les permitirá llevar a cabo esa transición tan importante que están haciendo. Y de ahí siguió todo un proceso de acompañamiento del equipo ejecutivo y un proceso de trabajo con 100 líderes adicionales. Esto es un ejemplo. Otro ejemplo, una unidad de negocio. Estamos enfrentando una situación compleja. En nuestro negocio, pues, una empresa farmacéutica, pues, tiene un tema de patentes que están venciendo y, por tanto, pues, vamos a enfrentar una complejidad. Y, en este caso, el Collective se hizo para entender un poco eh, cuál es ese tipo de liderazgo que nosotros tenemos que traer. ¿Sí? Entonces, para esto nos sirve, es un instrumento maravilloso que además lo que revela son las conversaciones, estas conversaciones invisibles, el mindset, qué es lo que estamos pensando, cuáles son los patrones. Un ejemplo, con una compañía sobreexigido altísimo, balance bajito, bajito, deseo, balance a full, productividad sostenible, queríamos crecerla, pero ¿qué pasaba con la sobreexigencia? Que querían no solo mantenerla, sino hacerla más grande. Y entonces empezamos a ver cuál es el supuesto de cómo se abordan los desafíos en esta organización. Se hicieron preguntas acerca de cuáles de esas cosas que nosotros tenemos que abordar son realmente evitables si nos organizamos de otra manera. Bueno, fue una conversación fantástica. Y además nos permite tener una visión doble. Podemos ver al equipo cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven los demás y tener una conversación acerca de esas diferencias, ¿no? Es un instrumento maravilloso que además, evidentemente, no viene solo. Normalmente, cuando hacemos un proceso de estos, es un diagnóstico. Fíjense que cuando nosotros queremos traer conciencia a las organizaciones, el diagnóstico es una de las mejores maneras de lograrlo. Y esto te revela muchas cosas. Y por tanto, el Collective Leadership Assessment tiene una sesión de exploración y normalmente se derivan también un One Big Thing, también Start de Stop y sesiones de seguimiento, etcétera, etcétera. Es decir, no es un proyecto que no viene solo, no es un assessment y ya está, o un assessment y una intervención. Normalmente se derivan muchísimas más cosas que el cliente pues te pide y necesita, ¿no? José, Y teníamos una pregunta en el chat, no sé si la querés abordar ahora o al final, que es ¿cuál es la diferencia entre el Collective y el Group Report? Buena pregunta. La diferencia es distinta. El Group Report es un reprocesamiento de todos los líderes de un grupo con el que estás trabajando. Por tanto, te ayuda a entender patrones de liderazgo individual dentro de ese grupo de personas. ¿Ok? El Collective Leadership Assessment ya no estamos midiendo a un individuo, estamos midiendo a ese grupo. Es una entidad que es distinta. Y segundo, lo que te estamos midiendo es dónde estamos hoy y dónde sentimos que necesitamos estar, nuestro ideal. Por tanto, las conversaciones son muy distintas. ¿Sí? Sí, yo diría una cosa y es, el uno nos da posibilidades, sigue siendo como, vamos a mirar, ¿no? ¿Qué está pasando cuando agregamos todo esto? Aquí hacemos dos preguntas muy directas a un sistema, ¿cómo nos vemos hoy? Cómo nos queremos ver en el futuro y entonces este es un instrumento más direccional, también como el momento del tiempo, el uno es una fotografía del aquí y del ahora de estos líderes, el colectivo es direccional, nos muestra hasta dónde nos queremos mover y
eso ya nos da demasiada conversación. Vamos a hablar del actual, vamos a hablar del futuro, vamos a hablar de qué tanto esto se conecta con la agenda estratégica de la organización. Este es un instrumento mucho más potente. Yo te diría que este es el instrumento que nos da las conversaciones más elevadas, más estratégicas dentro de la organización, y el otro nos habla de posibilidades y de patrones, y por eso me gusta decir que lo usamos en kickoffs, lo usamos como una excusa para tener conversaciones sobre lo individual, cómo afecta a lo colectivo, el group report, mientras que el collective leadership assessment es una conversación del sistema, ¿no? Es una conversación más colectiva. Por definición es una conversación sobre el sistema que definamos, ¿no? Y eso ya de por sí eleva la conversación, ¿no? Y luego tenemos otro instrumento que muchas veces la gente nos pregunta, ¿y cuál es la diferencia? La diferencia es abismal, ¿sí? En todo. Primero, metodológicamente hablando, este no se basa digamos, en las competencias del Leadership Circle. Esto es un estudio muy, muy robusto que se hizo durante muchos años sobre 26.000 equipos, midiendo un poquito qué tan efectivos eran dichos equipos. Y después de analizar toda la información de esos 26.000 equipos, que son muchos, nos hicimos la pregunta, ¿qué es lo que hace que un equipo sea más efectivo o menos efectivo? Y entonces llegamos a varias conclusiones. La primera conclusión es que hay 5 variables que de alguna manera son las que conforman la efectividad de los equipos. Compartir mentalidades. ¿En qué medida? No es que pensemos igual, sino que estamos alineados a un mismo objetivo. ¿Y en qué medida la estructura sigue a la estrategia? Es decir, una estructura está adecuada al sistema. Es muy grande, es muy pequeña. ¿Cómo la gente siente eso? Seguridad y cohesión, ¿vale? Construcción de confianza. Hay mucho de trabajo de Lencioni, a los que sean aficionados al trabajo de Lencioni, que está contenido aquí dentro, ¿sí? A procesar la información, cómo nos comunicamos, cómo compartimos información y a producir resultados, que es, ok, cuáles son nuestros procesos internos de toma de decisiones y qué tan efectivos son. ¿Qué es lo que sabemos? Y por esto me parece apasionante de este modelo y que lo hace totalmente diferente a los demás. Cuando los equipos están trabajando en mejorar su efectividad de los equipos, la mayoría de las veces están trabajando en este último bloque, en estos dos últimos, procesar la información y producir resultados. Lo que nosotros sabemos, lo que la data revela claramente, es que estas dos cosas no pueden ser buenas, óptimas, sin las 3 primeras, particularmente, incluso por ese orden compartir mentalidades, tener la estructura adecuada y tengamos un entorno donde nos sintamos seguros a ser quienes somos, a decirnos las cosas con toda tranquilidad y transparencia. Por tanto, eso es una de las cosas que está, digamos que es la base de todo eso. Pero además, ¿ok? Y ahí, si me apoyas, Martica, pasando, lo que nosotros también descubrimos es que cuando estamos midiendo cada uno de estos factores, hay una serie de dimensiones o de elementos que vamos a llamar generadores, que son básicamente que cuando operan, funcionan maravillosamente bien. La energía del equipo fluye, ¿no? Toda la metáfora de Bright es de un foco, y es porque significa que cuando realmente las cosas operan de la mejor manera, la energía brilla. Y al mismo tiempo, también sabemos esto. Hay una serie de cosas que cuando suceden, nos drenan la energía. Y pasan todas en una organización, en un equipo, perdón. Pasan las primeras y pasan las segundas. Lo que esto detecta es cuál tiene más peso. Esto se mide, ¿vale? En una escala de 1 a 100, para hacerlo simplificado, tiene un poquito más de complejidad, pero una escala de 1 a 100. Y lo que vemos es que tan presentes están los factores generadores y los disruptores. Y tenemos criterios para decidir cuándo un factor generador merece atención y cuándo un factor disruptor merece atención. Tanto también medimos eso dentro del equipo. Y sobre esto también podemos incluso tener información sobre la dispersión, es decir, en qué nivel de alineamiento hay en la experiencia del equipo.
¿Qué hace diferente esto de otros instrumentos? Lo primero ya lo he dicho, metodológicamente estamos midiendo cosas distintas. Segundo, esto es una medición para los equipos de la efectividad y solamente para los equipos. No se puede aplicar a un negocio, no se puede aplicar a una unidad de negocio. Esto es para un equipo que trabaja de manera regular. No es que tenemos un grupo de líderes que de vez en cuando se ven, no es el instrumento. Ahora, si tienes un equipo que está trabajando y que muchas veces te dicen, wow, estoy orgulloso de estar en este equipo, pero al mismo tiempo, qué agotamiento a veces salir de una reunión. O qué difícil es tomar decisiones. O qué pena nos da cuando vemos que la gente se pone el sombrero de yo soy el responsable de marketing o yo soy el responsable de operaciones y no me pongo el sombrero de yo soy parte de este equipo. Eso es cuando aquí eso hace que se detecten las sesiones, perdón, las dinámicas, y esto es un maravilloso detector de dinámicas de equipo que normalmente también pues tienen su assessment, que es muy rápido, solamente lo pueden hacer las personas del propio equipo, no podemos invitar externos aquí, es el propio equipo, es el único que conoce esas dinámicas. Después una sesión para presentar los resultados que pueden ser de un día, 2 días, se pueden hacer de 1000 maneras distintas. Y después, cuando definimos también, porque en todo tenemos un One Big Thing y unos acuerdos y unas cosas que vamos a empezar y dejar de hacer, los laboratorios de equipo, que son básicamente pues, una serie de sesiones de seguimiento y hacemos generalmente un retake. El retake se puede hacer al cabo de muy poquito tiempo. A diferencia de un LCP que decimos no, lo ideal sería 1 año y medio o un año en digamos, lo más rápido que puede hacerse es en un año. En un Bright puedes ver equipos que cambian de manera radical en 3 meses. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, luego tenemos este otro, no quiero ahondar mucho en él, pero básicamente es Team Synergy, más que un assessment, ¿ok? Es basados en los LCPs de un grupo de personas, si ese grupo de personas son un equipo de proyecto, etcétera, podemos aislar varias dimensiones del LCP, que son estas que están aquí arriba, para entender cómo es la dinámica, cómo es la sinergia entre los equipos, cuáles son las cosas que de alguna manera pueden estar pasando. Y este es un reporte que también se tiene que encargar, es una medida como el GEA, pero que si ya tienes hechos el group report y quieres empezar a entender un poco algún tema de dinámica de equipos sin hacer otro assessment, esto te puede servir. Aquí ves un poquito lo que ves, perfil agregado, fortalezas y desafíos, con comentarios como ejemplos, los comentarios que ellos dejan en sus comentarios cualitativos, puntuación de desempeño en competencia de sinergia y de liderazgo, y también algunos datos para interpretar, ¿no? Es como poder traer una mirada más completa. Y esto es la otra mirada, que es cuando estamos trabajando con el equipo sobre el system que quisieras empezar diciendo, Caro. Buenísimo, pues básicamente lo que ha sucedido es que cuando, y les cuento un poco de historia del Leadership Circle, el anterior, Martica, cuando Bob Anderson se encuentra con Bill Adams, Bill era experto en transformaciones sistémicas. Y entonces lo que sucede es que además de que ese fue un gran encuentro porque Bill le dice a Bob, primero, el instrumento que has creado es espectacular, tenemos que llevarlo a todo el mundo y hacen una gran llave para poder hacer eso. Pero otra de las cosas que hacen es que todo este conocimiento sobre los sistemas y todo como en hacer las cosas a muy alto alcance, muy largo alcance, ellos empiezan a crear todo un contenido y todo un sistema de consultoría completo, súper robusto, que es lo que están ofreciendo en esta certificación que estuvo hasta antes de la pandemia, como que funcionaba, estuvo en pausa como hasta el año pasado que la volvieron a traer como afuera y mientras tanto lo que hicieron fue meterle toda la tecnología que pudieron, es decir, hoy en día tienen un sistema de aprendizaje en línea, ¿no? Con cursos online, como sí, cursos online, videos, de todo, a todo un proceso de acompañamiento, una organización desde lo individual, desde los equipos hasta lo sistémico, todo el ecosistema, que se los va a explicar José, pero me gusta contar la historia, es porque primero la buena noticia, estamos traduciendo todo el español,
imagínense, no se van a imaginar la cantidad de contenido que tenemos que traducir y que, bueno, nosotros no, nuestro equipo de traducciones, pero con la ayuda aquí de Martica que está acompañándonos, que nos ayuda a revisar mucho este material y nuestro sueño es traernos la certificación para Latinoamérica porque no se ha hecho sino en inglés. Pero básicamente de lo que se trata todo esto es de cómo ya sabemos cómo llevar a un equipo del reactivo al creativo, a una organización del reactivo al creativo, y entonces tenemos un montón de cursos, de materiales, de otros mini assessments para mirar los temas de confianza, assessments para mirar el accountability. Es un sistema muy robusto que hemos creado y funciona con que las personas van a la certificación, como que entienden cuál es toda esta aproximación que les va a explicar ahorita José Manuel muy resumidamente para que lo podamos aprovechar este tiempo y al final entienden que tienen todos estos recursos y es que uno ya como facilitador lo único que hace es decir, ok, vamos a trabajar la autenticidad con valentía con este equipo, ya está todo este módulo y todo este paquete creado, vamos a trabajar el system thinker, el pensamiento sistémico y entonces vamos, ya tenemos toda una forma de aproximarnos a esto. Los talleres están creados desde el check-in hasta el checkout de la sesión, todas las actividades internas, todos los slides, todo eso. Entonces, eso es lo que les va a explicar José Manuel. Y en efecto, me encanta empezar diciendo si nosotros estamos invitando a integrar, a hacer propuestas como más integrales, que vayan más allá del coaching individual, que comporten toda una serie de cosas, lo que esto nos trae es un modelo, como decía Carol, muy robusto de hacerlo, utilizando todos nuestros instrumentos. Entonces, en vez de explicarles esto en abstracto, quiero explicarles el paso a paso de una aplicación práctica de esto, ¿sí? Algo real. Primero, empresa, vamos a llamarlo Banco B, ¿sí? Banco B empieza diciendo, voy a hacer un proceso de trabajo con mi equipo directivo. Y entonces voy a hacer un LCP, voy a hacer un debrief, voy a hacer mi Leadership Development Plan, como nos enseñaba antes Caro, y voy a hacer generar un perfil agregado y voy a tener una conversación entre todos, grupal, sobre ese perfil agregado, nosotros le llamamos, en nuestro caso, le llamamos promesa de liderazgo. Y esa es esa conversación donde socializamos los reportes de todos, obviamente grupales, no individuales, la gente comparte, reflexiona, entiende un poquito cómo las dinámicas están relacionadas con esos patrones, etc. Y después lo que hacemos, paso número 4 es, ok, vamos a ver el perfil agregado. ¿Cuáles son las competencias creativas que esta organización o este grupo de personas le interesa desarrollar? Pero no solamente a nivel individual, sino colectivo. Entonces llegamos a la conclusión de que necesita desarrollar A, B, C, D, E, F, G, las que sean. Estas son las competencias creativas que si las cambiamos, realmente todos vamos a evolucionar de una manera significativa. Y entonces a partir de ahí lo que hacemos es una serie de sesiones grupales, llamamos de peer coaching, que son básicamente trainings, 3, 4 horas, como decía Carol, específicamente orientados a que tú desarrolles las competencias que has elegido. Imagínate un catálogo de más de 30 talleres, todos ellos relacionados con cada una de las competencias creativas. Y les haces ese trabajo, estas sesiones, que sean las que sean, pueden ser 5, 4, 6, 8, para ir elevando grupalmente o colectivamente esa competencia, no solo individualmente. Al margen, esta compañía, Banco B, está realizando su propio proceso individual. Hacemos todo esto y mientras tanto medimos, oye, cómo estas competencias que hemos dicho que van a ser claves, cómo están avanzando. Pues lo que hacemos a través de un pulse. Nos hicimos nuestro One Big Thing de equipo, hacer un Leadership Development Plan de equipo y vamos a empezar a medir eso a lo largo del tiempo. Entre sesiones vas a tener propuestas de materiales para que tú profundices en esas competencias. Vas a tener propuestas de trabajo en parejas para trabajar y crecer juntos, dinámicas como muy guiadas. Además vas a tener
assessments que te van a decir si yo voy a hacer un módulo que sea de cómo tener conversaciones auténticas, pues tengo un módulo, tengo un assessment que me dice específicamente o me informa de si estoy siendo valiente en mis conversaciones o no. Es decir, tengo toda una serie de recursos asociados y con esto construyes todo un proceso de transformación que puede durar lo que sea, un año, 2 años, ¿no? Pues tenemos compañías que llevan trabajando como 4 o 5 años con nosotros. Esto efectivamente requiere una certificación. ¿Qué saco de la certificación? Obviamente, lo que tengo es una metodología muy robusta. Me dice cómo aplicarla, me lo explica, me da pautas. Pero además de eso, yo me voy a llevar más de 30, digo, son como 33 módulos de formación, estas sesiones líder to líder, donde vas a tener tu presentación editable de diapositivas, donde vas a poner tu marca personal si quieres, una agenda minuto a minuto de cada una de las sesiones. Vas a tener todos los materiales de apoyo para que eso parezca robusto y se lo des a los participantes, ¿no? Física o virtualmente a través de PDF, para que ellos vayan siguiendo, vayan tomando sus notas, etcétera. Videos, recursos adicionales como comentaba, assessments, pre o post-work. Todo eso está incluido. Aparte, acceso a una plataforma LMS donde realmente pues yo puedo ir viendo cómo esos trabajos adicionales, este pre y este post, lo van cumpliendo los líderes que están haciendo. Es decir, tienes un sistema robusto para llevar a un grupo de líderes de una posición A una posición A, pues más reactiva, a una posición B mucho más creativa, donde además eso se puede empatar con lo que es importante para la organización, etcétera, etcétera. Es decir, al final esto sí que es una certificación, como decía Caro, y nosotros, Caro está luchando porque esa certificación la podamos traer, pues ojalá este mismo año. Y se puede preguntar si se pueden certificar ahí a Nana, si se puede hacer, se puede aplicar los talleres. Sí, nosotros hemos aplicado incluso después de Bright, los puedes hacer. Son talleres, obviamente están vinculados a las competencias de Leadership Circle, pero tú lo que tienes es, digamos, el acceso a esos recursos durante un año, luego tiene una suscripción anual que se va renovando, pero que, bueno, vamos a amortizar pues más que rápidamente, ¿no? Entonces, creo que este es un instrumento muy, muy, muy valioso para que realmente demos ese salto, ¿no? Y que ojalá lo podamos traer a Latinoamérica, pues ya, yo creo que este mismo año lo podemos traer, ¿no, Caro? ¿Qué crees? Ay, pues estamos luchando por eso. Vamos a tener una sesión, nosotros vamos a estar ahí en Barcelona en abril, ¿qué? Se me olvidó abril, la siguiente semana después Semana Santa de abril, ¿qué es? No me No acuerdo. me acuerdo. Vamos a estar, Sí, la sí, sí. dictan allí Bill Adams, Cindy Adams, pues, de todas maneras les cuento porque es importante, esa es una certificación bien, bien, bien Yo bonita. sé Uno que hay va, gente de Barcelona por acá cerca, pues que sepan que lo tienen ahí bien, bien cerquita, lo ¿no? tienen sí, Es perdón, no es en presencial, siempre es Barcelona, es en presencial. Madrid, perdón, me equivoqué, es en Madrid. Ah, es en Buenísimo, Madrid, es Madrid, es sí. en Madrid, es en Madrid. Listo, pues estamos muy cerca de cerrar. Vamos ahora que hemos revisado todas estas opciones, porque aquí les estamos, ya no sé si notan la pasión, nos apasiona un montón esto. Queremos que pienses en un cliente concreto y vuelvas a plantearte las preguntas iniciales, ¿no? Esto te abrirá nuevas posibilidades, ¿no? Entonces, que tomes esa distancia, que te vuelvas a preguntar cuáles son los retos del liderazgo y cuáles son los principales obstáculos para vender soluciones integrales. Pues si alguno de ustedes quiere ir, aquí estoy leyendo, Melba, allá nos vemos entonces, buenísimo. Meli, que Sí. viene acá. Ay, José, perdón, ibas a decir algo y te interrumpí. No, no, iba a decir que Melba, cualquier persona que quiera asistir, pues ahí podemos poner, Melissa, si nos compartes el correo de Magdalena para que la contacten. Por supuesto. Y además de compartir, voy a compartir dos bookings, uno de Madalena y otro de Vivian. Ambas son nuestras expertas en cualquier consulta sobre sus caminos de desarrollo y además siempre estamos aquí para ustedes. Es muy importante para nosotros reforzar esto. Pueden escribirnos con la necesidad que tengan, que siempre vamos a buscar caminos para resolverlas. Melissa, eso que has dicho es importante, para que no confundir. Magdalena es
solamente para aquellas personas que estén interesadas en el system. Si están interesados en Pulse, Collective, un refresh del CPU o cualquier otro de los instrumentos, la persona para contactar es Vivi. Vale, perfecto. Y de todas maneras, importante, lo primero que queremos que sepan es que existen muchas posibilidades. Si hoy, como hablamos de tantas cosas, sienten que algo les llamó la atención, hablen con nuestro equipo de Client Support, hablen con nosotros, estamos encantados de ayudarlos sin ningún compromiso, como para que puedan profundizar, para que puedan entender. Muchos de ustedes ya tienen muchas de estas certificaciones y de pronto no están usando esto y al contrario, nuestra intención es que se refresque esa conexión con nosotros, que este sea un año donde ustedes puedan sentir que tienen más posibilidades, más herramientas que van a usar y obviamente más conexión con nosotros, porque lo que queremos es estar cerca a ustedes y que nos vean como aliados estratégicos. Nosotros, nuestro paradigma no es de competencia, sino de generosidad y lo que más queremos es que haya conexión, que haya colaboración y de hecho aquí nos ha pasado y aquí hay personas que han dicho, oigan, esto es demasiado grande, hagámoslo juntos y hemos ido juntos a proyectos con practitioners y ha sido una maravilla porque, miren, se abrió esta posibilidad, lo quiero hacer con ustedes, quiero aprender con ustedes, vamos juntos, facturo yo, facturan ustedes o me despreocupo yo de todo eso, ustedes se hacen cargo y nosotros somos muy transparentes en ese manejo, entonces también me gusta mencionarlo porque a veces de pronto ustedes dicen, no, pues sí, yo conozco gente increíble, pero no me siento como con toda la energía de hacer todo eso, pero puede ser una oportunidad para ustedes importante de explorar, hacer transformaciones más grandes y organizacionales. Maravilloso. Y nuestro último recordatorio es pedirles que se mantengan conectados justamente para reforzar la comunidad, las oportunidades e impulsarnos. Volví a enviarles la suscripción a la newsletter, la invitación al próximo laboratorio de interpretación, el espacio de llamada con Madelena y el espacio de llamada con Vivi. Además, recordarles que pueden acceder a Partner Center, que es la nueva plataforma en la que encuentran todos los recursos. Pueden acceder tanto desde Project Center, que es desde donde se gestionan los proyectos, como desde el CGO.